Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias. En este miércoles ya 15 de julio, muy rápido que se está yendo el tiempo y más con esto que está sucediendo. Ya llevamos varios meses, pero primeramente Dios, todo va a pasar. Y no se nos olvide que todo está en las manos de Dios. Amén, todo está en las manos de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas, todo, mis amados hermanos, está en las manos de Dios y Él sabe por qué permite cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. Le voy a invitar para que usted me acompañe a leer el versículo Hechos 16, versículo 25. Vamos a estar viendo la respuesta ante la aflicción. Hechos capítulo 16, versículo 25. Ahí usted lo tiene en sus pantallas, Hechos 16, 25, la respuesta ante la aflicción. Y dice este versículo, si usted gusta acompañarme a leerlo, a la cuenta de 3, todos juntos, desde su casa, desde su trabajo, su carro, donde se encuentre. Dice, 1, 2, 3. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Una vez más dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Le voy a invitar a que incline su rostro y hagamos una oración en esta noche. Padre, damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más poder estar en esta transmisión. Poder, Señor, alabarte con libertad, poder exaltarte, poder escuchar tu palabra, Señor, y orar, interceder por aquellos que tienen necesidad, pedir por nuestra propia vida espiritual, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Esta manera que estamos llevando a cabo para alimentarnos, para sentir tu presencia, Padre, que por tu misericordia y tu gracia nos ayudes. Señor, aunque sabemos que tenemos luchas, pruebas y que Satanás no se queda contento, Señor, por eso te alabamos, te bendecimos, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de los tropiezos, a pesar de los dardos, de cualquier cosa que pueda venir, Señor, por tu gracia, por tu poder y tu misericordia, seguimos caminando, Señor. Gracias, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para que seas tú quien nos anime y nos dé respuesta a nuestras vidas por medio de tu voluntad en tu palabra. Señor, también usa mi vida y dame gracia y sabiduría y que seas tú, Padre, hablando a través de mí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada persona que está escuchando este servicio, Señor. Bendice sus vidas grandemente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te oramos. Amén y amén. Amén. La respuesta ante la aflicción. Y leímos, hermanos, Hechos capítulo 16, versículo 25, como Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Pero no funciona. ¿Le cambias, Jaime, por favor? Pero una pregunta para nosotros, mis hermanos, es ¿cuál es su respuesta o cuál es nuestra respuesta ante la dificultad? En estos tiempos todos están pasando diferentes dificultades, diferentes aflicciones, diferentes tribulaciones y ante cada una de esas dificultades que pasan, algunos económicas, algunos de familiares, otras matrimoniales, otros de los jóvenes, algunos de la escuela, incluso algunos pastores o hermanos en la iglesia, en la sociedad, hay muchas cosas que se pasan y hasta los temas del gobierno y de la legislación, como han recientemente estado saliendo a las protestas. Hay dificultades, hermanos, que enfrentamos como cristianos y ante esas dificultades nosotros podemos responder o podemos actuar o reaccionar de ciertas maneras. Y la pregunta es ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como cristianos cuando se nos presenta una dificultad? A veces genera duda en nosotros, ¿no? A veces genera duda en nuestras mentes el decir, estoy pasando una dificultad, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué, Señor, permites que pase esto? Señor, estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué está sucediendo esto? A veces viene el desánimo a nuestras vidas y decimos, pues ¿para qué sigo en los caminos de Dios? Y entre más me acerco a Dios, más difícil se pone el camino.
O mientras más busco de Dios, más pruebas vienen a mi vida, más tentaciones me llegan a mi vida y a veces nos desanimamos. A veces nuestra respuesta es de enojo, de reclamar a Dios y de decirle, Señor, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? No me agrada lo que estás haciendo, no me gusta. Yo quisiera mejor una vida diferente. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es mi respuesta ante la dificultad, ante la aflicción? Pero vamos a ver que nuestra respuesta debe de ser una respuesta espiritual, una respuesta basada en la fe y en la esperanza, en la confianza en Dios. Por eso, mis hermanos, la respuesta humana no permite que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios, porque a veces nos aleja y nos aparta de lo que Dios quiere. Y este pasaje que vamos a ver no es la excepción. Gracias. Y en este pasaje no es la excepción. Mire, aquí vemos que Pablo y Silas, si usted lee un poquito más atrás, no nos da el tiempo para leer todo, pero en este pasaje podemos ver que Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron encarcelados porque cuando llegaron a la ciudad de Filipos, una muchacha con un espíritu de adivinación le daba ganancia a sus amos. Y entonces los fastidiaba, les estaba diciendo que ellos estaban predicando, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo reprendió al espíritu y salió de la muchacha, ¿verdad? Ahí lo tiene usted. Entonces estos amos, cuando vieron que sus ganancias estaban siendo comprometidas, que ya no iban a ganar nada, lo que hicieron fue agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza, a donde estaban los magistrados, las autoridades, y se los presentaron. Y los acusaron diciéndoles que ellos están predicando costumbres que no son de los romanos, ellos son judíos, ¿qué están haciendo? Entonces toda la gente, cuando escuchó esta acusación, toda la gente, ¿no? Ya sabe cómo se pone la gente, nomás mira un alboroto y salen todos a ver qué está pasando, ¿verdad? Lo mismo pasaba en esos tiempos, hermano. El chisme no es nuevo, la gente no ha cambiado, todos seguimos siendo iguales. Ellos miraron que estaban acusándolos a ellos y salieron, oh, sí, cierto, sí, y toda la gente se les amontonó. Entonces lo que hicieron fue que los desnudaron con violencia a los magistrados, les arrancaron sus ropas y después mandaron que los azotaran con varas. Entonces ahí los agarraron y les rasgaron sus vestiduras y como a Jesús, ¿verdad? Los agarraron y los empezaron a azotar, los empezaron a azotar. Y ya cuando terminaron de azotarlos, dice la Biblia que los azotaron demasiado, ordenaron que los guardaran con mucha seguridad. Le ordenaron al carcelero que lo guardaran y él los metió en el calabozo y le sujetó sus pies en el cepo y luego dice que los metió hasta el fondo. Esto lo hicieron obviamente por esas razones, porque habían agarrado coraje en contra de ellos por lo que habían hecho. Entonces esto es lo que está pasando en este pasaje. Y yo le decía, ¿cómo es que reaccionamos nosotros ante la dificultad? Una respuesta a veces humana, a veces natural o una respuesta espiritual. La realidad es que Dios quiere que usted y yo tengamos una respuesta espiritual. Y a través de esta palabra hoy vamos a ver cómo usted y yo podemos responder espiritualmente, cómo podemos buscar la voluntad de Dios y seguir a Dios en medio de estos problemas. Entonces, eso es lo que estaban viviendo el apóstol Pablo y Silas cuando llegaron a Filipos. Después los azotaron, los encarcelaron y ahí estaban dentro, encarcelados hasta el fondo, con sus pies sujetados, todos, hermano, todos ensangrentados, todos azotados de la espalda. Imagínense sus espaldas todas deshechas, todas llenas de sangre, con la carne así toda abierta, el rojo vivo, también sin sus ropas todas desgarradas, con el frío. Imagínense, era el calabozo de hasta el más adentro. Seguramente que era un lugar no agradable. Era un lugar que no era agradable. A lo mejor les tocaba ver a los ratones, ahí a las pulgas, las garrapatas, porque aquí los internos se quejan de eso, que hay ratas, que hay pulgas, que hay chinches y todo eso. Y seguramente que a ellos también les tocó, hermanos, pasar todo eso y estar ahí, ¿no? Y todavía en las condiciones en las que iban, mucho peor. Entonces, la respuesta
La respuesta debe ser una respuesta espiritual ante la aflicción. Pablo junto con Silas, en este caso, experimentó lo que ya había enseñado. O sea, experimentó esa dificultad, experimentó la aflicción, el sufrimiento. El domingo que pasado compartíamos, hermanos, que como cristianos no hay atajos para las aflicciones, no se pueden evitar. No se pueden evitar las aflicciones, van a llegar las aflicciones. Y Pablo y Bernabé, porque en ese tiempo iba Pablo con Bernabé, llegaron con las iglesias y los estaban animando y les estaban diciendo, van a venir aflicciones, pero ustedes confíen en Dios, Dios va a estar con ustedes tengan ánimo. Y les compartía que Jesucristo está con nosotros y Él nos entiende y Dios no nos abandona y que nosotros no nos tenemos que desanimar cuando venga la aflicción. Esto es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo a las iglesias y es lo que ahora, hermanos, de nueva cuenta pasó. Él acababa de decirles, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y despuesito, unos cuantos versículos, unos cuantos días o semanas, viene y lo encarcelan y lo azotan junto con Silas. Entonces ahora estaba viviendo lo que él les estaba diciendo a los hermanos. Hermanos, les va a pasar esto. Y una vez más le toca sufrir porque ya lo habían apedreado. Y algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer en medio de las dificultades? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Qué puedo hacer en medio de una dificultad? ¿Qué puedo hacer en medio del sufrimiento? ¿Qué puedo hacer en medio de la aflicción que está causando algo a mi vida? Esa pregunta es muy recurrente en nuestras mentes cuando estamos pasando una situación difícil porque queremos la respuesta, queremos saber qué puedo hacer yo para solucionar eso que estoy pasando. Mire, si estoy enfermo, yo digo, Señor, ¿qué me puedo tomar para que me alivie? Señor, ¿con qué médico voy? ¿Voy con el CIMI de aquí o voy con el CIMI de allá? Así estamos, ¿cuál es el que me va a ayudar? Señor, vamos a orar y Padre, ayúdame, tú sáname, Señor, toca mi estómago, toca mi espalda, mi cabeza o lo que sea. Nosotros queremos saber qué puedo hacer para que el Señor haga algo, para que el Señor cambie esa dificultad que estoy pasando. Ese es algo que humanamente, hermanos, que naturalmente sentimos. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, seguramente que usted está preguntándose en su mente, Señor, ¿qué puedo hacer en medio de esta aflicción, de esta tribulación, de estos problemas que estoy pasando? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y esas preguntas vienen a nuestras mentes. Cuando usted está con sus hijos y, Señor, ¿qué puedo hacer por mis hijos? ¿Cómo les puedo hablar, Señor? ¿Qué les puedo enseñar? Padre, ¿cómo los voy a tratar? ¿Qué puedo hacer, Señor, para que esta situación cambie? Y esa, hermanos, es una pregunta siempre recurrente en nuestras mentes, que siempre está en nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en medio de lo que estamos pasando? Pues en este pasaje, mis hermanos, vamos a encontrar una respuesta. No es toda la respuesta porque es muchísimo el consejo de Dios, pero un punto que podemos hacer está aquí, hermanos, y vamos a descubrir ese secreto para poder hacer algo en medio de una dificultad. El versículo que leímos, 16:25, dice, está en su pantalla, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. Fíjense, hermanos, lo que ellos hicieron. Ellos oraron y cantaron himnos a Dios. En medio de la dificultad, dice la palabra, ellos oraron y cantaron himnos a Dios, aún en la medianoche. Aún con el dolor en sus espaldas, aún con los animales ahí en su alrededor, aún con sus pies todos apretados por la madera y por el fierro que tenían ahí, aún con todo eso, hermanos, ellos oraron y cantaron himnos a Dios. Y yo le voy a decir algo, la verdad es que siempre, hermanos, cuando usted y yo estamos pasando alguna situación difícil, cuando estamos sufriendo, cuando nuestro corazón está turbado, cuando nuestra mente está
preocupada por el futuro, preocupada por el presente, preocupada por lo que nos rodea, con la incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, con la incertidumbre de qué va a pasar con mi familiar que está en el hospital o a mi hijo que lo van a operar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra familia, con nuestro hogar? En medio de todo eso, hermanos, cuando estamos así, la verdad es que estas situaciones ocupan demasiado nuestras mentes. La verdad es que no podemos pensar en otra cosa. En nuestras mentes siempre está el Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿qué va a suceder? Señor, esta situación está pasando, Dios, está pasando esta otra cosa. Padre, ¿cómo puedo solucionar esto? Señor, ¿qué va a suceder? Nuestra mente, hermanos, está ocupada con la situación que estamos pasando, con la situación que estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando hemos estado en el hospital y que han operado así a mi niño, o cuando a mi esposa se alivió, lo único que usted nomás piensa es que salga bien. De verdad, hermano, no le importa el trabajo en ese momento, no le importa si su familia o la gente o lo que sea, lo único que está concentrado es que todo salga bien. Lo único que está pensando es, Señor, que todo salga bien, por favor, que todo salga bien. Y lo mismo aplica para cada problema y cada dificultad de nuestras vidas. En el matrimonio usted dice, Señor, que todo salga bien, que esto se solucione. Con sus hijos, Señor, que todo salga bien, que mis hijos terminen bien, que mis hijos se acerquen a ti. En tu escuela, joven, Señor, permíteme salir bien en la escuela, que salga bien. En todas áreas, hermano, ese es nuestro pensamiento y nuestra mente abarca eso y se enfoca en eso. Pero fíjese el tipo de respuesta que necesitamos tener en este caso. Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aún con el dolor, que aún con la desesperación, que aún con lo que los habían azotado, que aún con lo que los habían difamado, que aún que estaban encerrados en la cárcel, que aunque a lo mejor tuvieran que ir con otros hermanos o ya tuvieran el compromiso de ir a otro lado, ellos, hermano, tuvieron una respuesta espiritual. Ellos tuvieron una respuesta espiritual, es decir, una respuesta basada y enfocada en Dios. Mire, en primer lugar, solo dos cosas que podemos hacer o cómo podemos responder ante estas situaciones. El versículo dice que ellos oraban, orando y cantando himnos. Entonces ellos estaban en esa situación, estaban todos golpeados, desnudos, estaban mal, hermanos, y su mente seguramente que pudo haberse llenado de la situación que estaban viviendo. Pero fíjese lo que ellos hicieron en ese momento. En primer lugar, ellos buscaron fortalecerse espiritualmente con prácticas cristianas. Ellos buscaron fortalecerse espiritualmente con prácticas cristianas. ¿Qué hicieron? Oraron y cantaron himnos. Oraron y cantaron himnos. Ellos, hermanos, sabían, y Pablo después también dijo, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Porque él sabía que cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en hacer prácticas o hacer cosas como cristianos, como leer la Biblia, como orar, como cantar, como asistir a la iglesia, como ayunar. Ese tipo de prácticas, hermanos cristianas, ese tipo de prácticas nos ayudan a fortalecernos más en Dios. Y el propósito de eso es también llenarnos más del Espíritu Santo. Usted lo tiene en su pantalla, el Espíritu Santo. Cuando usted y yo buscamos fortalecernos espiritualmente, es porque buscamos llenarnos más del Espíritu Santo. Es porque queremos meternos más con Dios. Y porque sabemos que en la situación en la que estamos pasando, nosotros no vamos a poder hacerlo solos. Y Pablo y Silas lo sabían. Ellos estaban encarcelados y sabían, Señor, no vamos a salir aquí por lo que nosotros sepamos hablar. No vamos a salir aquí por las influencias que nosotros tengamos. Señor, nosotros estamos aquí porque tú así lo has permitido, pero si nos sacas es porque tú, Señor, lo haces, no porque nosotros. Ellos reconocían, hermano, al ponerse a orar y cantar salmos, himnos a Dios, ellos estaban reconociendo que necesitaban la fortaleza de Dios,
que necesitaban llenarse del Espíritu Santo en medio de esa dificultad. Porque imagínense, hermano, estar sentado y tanto golpe, no me puedo recargar, Señor, me duele, me arde, está tanto dolor, hermano, que mire, yo me he parado en la noche y a veces me doy en el dedo chiquito y está uno ahí todo dolorido y dura como 3 minutos ahí doblado y ni puede ya ir al baño. Hermano, es un dolor. Pero imagínense ellos azotados y azotados y azotados y azotados. Era un dolor que no nos podríamos imaginar. Así que ellos sabían que tenían que fortalecerse espiritualmente. Por eso lo primero que hicieron y la respuesta espiritual que ellos tuvieron ante esta aflicción fue fortalecernos espiritualmente. Y hermano, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Buscar fortalecernos espiritualmente. Y esto no es de nosotros. Esto es simplemente algo que sabemos que dependemos de Dios. Sabemos que necesitamos de su Espíritu Santo para poder pasar por medio de esa aflicción. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que le llena más a usted? ¿Qué es lo que le permite a usted entregarse más a Dios y conectarse más con su Espíritu Santo y llenarse más y fortalecerse más espiritualmente? Eso haga. Si usted dice, yo me fortalezco, yo me lleno, el Señor me ministra cuando leo la Biblia, hermano, en medio de la aflicción, lea su Biblia. Y el Señor le va a fortalecer. Si usted dice, el Señor me ministra cuando me hinco en la noche o en la madrugada o en la mañana o después de tal hora y cuando nadie me escucha o en tal lugar, cuando yo me postro ahí y entro con el Señor 20 minutos, media hora, 2, 3 horas, lo que sea, ahí es cuando el Señor me fortalece más. Hermano, eso haga en medio de su aflicción. Si usted dice, a mí, yo cuando ayuno, el Señor es cuando me ministra más, cuando me habla más, cuando mi entendimiento se abre, cuando más puedo buscar al Señor. Hermano, eso haga, ayune o memorice versículos. Cualquier práctica cristiana que sea, usted la puede hacer y yo la puedo hacer, pero el propósito principal es buscar fortalecernos en Dios, porque sabemos que nosotros no podemos atravesar solos por medio de estas aflicciones y problemas. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, entrar en oración, cantar alabanzas a Dios, que el Señor, adorar a Dios, ministrar, que nos ministre, que Él nos llene de su presencia y poder ser fortalecidos. Y después de esto, hermanos, seguramente que ellos estaban, llenos de Dios. Y cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios y nos buscamos fortalecer y entramos ahí, cuando salimos, hermano, también salimos llenos de Dios, salimos llenos de la presencia de su Espíritu Santo. Y las cosas son diferentes. Por eso, ¿cuál es la respuesta espiritual que podemos tener ante la aflicción? Primero, busque fortalecerse espiritualmente, orando, cantando, leyendo, ayunando, memorizando, yendo a la iglesia, hermano. Busque fortalecerse en medio de esta aflicción. En segundo lugar, la respuesta que tuvieron fue para acercarse más a Dios. Ellos querían fortalecerse más, pero también cuando ellos hicieron esto, ellos lo que buscaban era acercarse más a Dios. Porque cuando ellos oraron y cantaron, lo hacían para Dios, no lo hacían para ellos, no lo hacían para glorificarse ellos o para alguien más, no, era para que este fortalecimiento, para que estas prácticas los acercaran más a Dios. Y eso es lo que también debemos usted y yo buscar cuando estamos en la aflicción, que lo que está pasando, que lo que estamos haciendo, que lo que nos está sucediendo, Señor, permite que todo me ayude a acercarme más a ti. Porque al final de cuentas, hermano, nuestra vida espiritual depende de Dios. Y no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, matrimonial. Todo, hermanos, todo depende de Dios. Por eso lo que hagamos y la respuesta o la manera en que reaccionemos ante la aflicción tiene que ser algo para que nosotros nos podamos acercar más a Dios.
Porque muchas veces estamos en medio de una aflicción o en medio de un sufrimiento o de un problema que tenemos en nuestras vidas, y a veces, sabe que usted y yo a veces tomamos actitudes o reaccionamos de una forma que nos aleja más de Dios, o haciendo cosas que simplemente nos hacen olvidarnos de lo que estamos pasando, pero que tampoco nos acercan a Dios. Porque a veces tenemos un problema, a veces tenemos una aflicción y no quiere decir que hagamos cosas malas, pero a veces en lugar de recurrir a Dios, recurrimos a otra cuestión, a otro método, a otra salida que simplemente nos haga olvidarnos, ¿no?, de las cosas. Pero lo que tenemos que hacer es usted y yo, es acercarnos a Dios. Señor, ¿cómo voy a hacer este momento de dificultad? No sé, pero yo lo que sé es que tengo que acercarme más a ti. Que mira, hasta a mí me ha pasado, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay problemas, hay dificultades, hay cosas que yo digo, ya estuvo, la verdad, ya estoy harto de eso, ya no quiero escuchar más de esas cosas. ¿Sabes qué? Lo único que quiero es irme a la plaza, ir al cine, ver una película y ya. No quiero saber nada más de nada. No quiere decir que eso sea pecado y que eso sea malo. Pero nuestra respuesta y como somos cristianos, como nosotros somos seres espirituales, hermano, nuestra vida y nuestras respuestas y nuestras salidas tienen que ser algo que nos acerque a Dios. Porque ellos, hermano, no dijeron, bueno, ya vamos a platicar con estos que están aquí, estos presos, a ver cómo están y por qué están aquí, pues qué les pasó. Pues bueno, ya que estamos encerrados, pues vamos a platicar, no vamos a hacer las cosas más amenas para que no se sienta tanto, no, sino que lo que hicieron ellos fue orar y cantar himnos a Dios. Señor, fortalécenos, Señor, nos acercamos a ti, y es lo que usted y yo tenemos que hacer, acercarnos a Dios, fortalecernos en Dios. Y mire, la única manera para acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Mucha gente se quiere acercar a Dios, pero no se acerca a Jesús. Y la respuesta es que mientras usted más se acerca a Jesús, más se está acercando a Dios. Pero mientras usted rechaza más a Jesús o no se acerca a Jesús, más se va alejando de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que venir al Padre por medio de Jesucristo. Así es que, ¿cómo podemos pasar nuestras aflicciones, hermano? Busque fortalecerse en Dios, en el Espíritu Santo. Y también que todo lo que haga le ayude a acercarse más a Dios. No algo que lo aleje, no algo que lo deje donde está, sino algo que le permita acercarse más a Dios. Aunque venga la respuesta de Dios a su mente, aunque que venga la palabra de Dios a su mente y le dé la respuesta y usted diga, no, es muy difícil hacer eso, hágalo. Porque a veces el Señor nos pone, estás en un sufrimiento, estás en una aflicción, perdona. Y no va a perdonar, perdona, porque es algo que nos va a acercar más a Dios. Por eso busquemos, hermano, lo que nos acerca a Dios. Y con esto voy a terminar, dice Hechos 16:26, está en su pantalla, si me ayuda a leerlo, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a leerlo una vez más. Dice, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese, hermano, que esta es la clave cuando usted y yo buscamos acercarnos a Dios y buscamos fortalecernos a Dios, y cuando en medio de la aflicción usted y yo nos enfocamos en Dios y ponemos nuestra atención en Dios, Dios empieza a obrar cosas y soluciones que a veces nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Así es que es nuestro Dios, hermano. Él está dispuesto para ayudarnos en medio de la aflicción. Él está dispuesto para guiarnos en medio de ese problema, de ese sufrimiento. Pero nosotros necesitamos también dirigirnos hacia Dios y decirle, Señor, nosotros no podemos.
Nosotros no podemos, Señor. Fortaléceme con tu Espíritu Santo. Permíteme, Señor, que haga y responda algo que me acerque más a ti, Señor. Acércame más a ti en medio de esta situación, de este problema que estoy pasando. Le voy a invitar que cierre sus ojos en esta noche y oremos. Y usted y yo démosle gracias a Dios porque Él está allí. Él está allí para hacer la obra. Así como a estos discípulos les hizo un terremoto e hizo que sus cadenas se soltaran y que fueran libres por su poder, así también usted y yo podemos ser libres por el poder de Dios. Así también en medio de la aflicción Dios puede traer libertad, Dios puede traer paz, Dios puede traer descanso a nuestras vidas, así como lo trajo con Pablo y Silas. Así que dele gracias a Dios en esta noche. Abra sus labios y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás dispuesto, tú estás listo para traer esa respuesta, para traer esa solución, Señor, a los problemas que está pasando en mi vida. Y si usted y yo, hermano, hemos también batallado al momento de reaccionar ante esos problemas, es momento para que le digamos: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque a veces buscamos otras soluciones, a veces buscamos otras respuestas, a veces reaccionamos, Señor, humanamente. Pero tú eres el único a través de tu Espíritu Santo que nos ayudas. Dígale: Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame a fortalecerme más en ti. Abra sus labios y dígale: Señor, ayúdame para acercarme más a ti. Aún, Señor, aún en medio de los problemas. Aún, Señor, en medio de la dificultad, Padre, ayúdame para fortalecerme más, Señor, en ti. Dígale: Señor, en medio de lo que estoy pasando, que mi fe crezca, Señor. Que mi ánimo crezca, Señor. Que mi fe, Señor, tenga fruto y que también sea testimonio para los demás, Padre. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Abra sus labios y ore en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ayuda. Y en esta noche te pedimos que seas tú, Padre, quien toque nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y en medio de lo que estemos pasando, en medio de esos problemas, Señor, podamos siempre acercarnos a ti. Señor, que nuestro espíritu pueda dentro de nosotros impulsarnos también. Tu Espíritu Santo, Señor, nos impulse y nos guíe para buscarte más, para que seamos fortalecidos en tu presencia, en tu Espíritu Santo, y que podamos acercarnos más a ti, Señor. Que los problemas, que las aflicciones, Señor, que los sufrimientos, la persecución, que cualquier cosa que estemos pasando, Padre, que sea doloroso, que nada de eso nos aleje de ti, Señor, sino que nos fortalezca más en ti, que nos anime más en ti, Señor, y que nos acerque más a ti, Padre, que nos permita buscarte más, que nos permita honrarte más, que nos permita, Padre, crecer nuestra fe en la obediencia, aún en las situaciones difíciles, en obediencia, Padre, aún cuando es difícil, cuando es doloroso hacerlo. Padre, ayúdanos, Señor, y fortalécenos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo cada día. Queremos cantar, Señor, a tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, con himnos, con cánticos espirituales. Queremos orar, Señor, delante de tu presencia y ser fortalecidos. Queremos alabarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos exaltarte aún en medio de lo que estemos pasando. Leer tu palabra, Señor, y ser alimentados por ella. Que desde nuestro ser, Señor, lo más profundo se estremezca al estar delante de ti, Señor, y podamos honrarte y podamos, Señor, bendecir tu nombre aún en medio de esas dificultades, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y si alguien, Señor, está luchando en estos momentos, si alguien está luchando, Padre, por alguna dificultad, que seas tú, Señor, quien le fortalezca, te lo pedimos. Que seas tú quien le anime, que seas tú quien le llene de su Espíritu Santo, Señor. Que seas tú quien le dé la respuesta, la palabra que necesita, y que esa situación
Permita que se acerque más a ti, Señor, y que pueda crecer en su fe, que pueda crecer en su vida espiritual, que pueda amarte más, Señor, que pueda comprenderte más, que pueda conocerte más, Señor, en medio de esos problemas. Señor, bendice nuestras vidas y te confesamos, Señor, que tú eres grande, tú eres nuestro Dios y que sin ti, Señor, nosotros nada somos. Necesitamos de ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, en cada área de nuestras vidas. En todo, Señor, y para todo te necesitamos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te oramos. Amén y amén. Le voy a invitar que cante una alabanza con nosotros. Levanto mis manos. Y yo le voy a invitar que si ahorita está usted, hermano, desanimado, está cansado, necesita fortaleza de Dios, ¿por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, tú dame fortaleza, Dios? Señor, que pueda sentir tu presencia en estos momentos, que pueda, Señor, recibir de tu unción, que pueda recibir de tu Espíritu Santo, Señor, que me fortalezcas, que me permitas levantarme, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Cante a Dios en esta noche y dígale: levanto mis manos, Señor. Levanto mis manos. Levante sus manos ahí donde está y deje que Dios le ministre. Aunque no tenga fuerza, no importa lo que esté pasando, entréguese a Dios en esta noche. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, no importa lo que pase, mi hermano, levántelas. Levanto mis manos, comienzo a sentir, sienta la unción de Dios, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Siéntalo, mi hermano. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Siéntalo cómo se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Por la fe, hermano, entréguese a Dios en esta noche. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, usted levante sus manos en esta noche. Levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, dígaselo fuerte. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dígaselo fuerte: el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, que sus cargas se vayan. Deje que el Señor le ministre en esta noche. Nuevas fuerzas tú. Deje que el Señor le fortalezca. Que Dios le dé fortaleza. Que Dios le anime para seguir adelante. Mis manos, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir, siéntalo, una unción que me hace cantar. Cántele. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Así es, mis hermanos, Dios nos fortalece. Todo es posible. Todo esto es posible. Dígaselo. Cuando levanto mis manos. Así es, Señor, tú nos fortaleces, tú nos animas. Tú te llevas, Señor, toda carga, todo peso, Señor, que está sobre nuestros hombros. Tú eres, Señor, que nos ayuda en estos momentos.